no se me va a olvidar, ¿ya? Ahí sí, sí, Profe, para los informes de estos talleres son todos con el mismo tiempo de entrega. sí, porque están medios complicados de tiempo, igual les puedo dar un poquito más de tiempo. Yo recién el trabajo de este taller se lo voy a subir para la próxima semana. Es un paper y tengo que elaborar las preguntas de esos papers y los diferencié en función de las carreras. Entonces van a ser un poquito distintos los trabajos porque entiendo que disciplinarmente son muy distintas las carreras. Entonces, eso sí. Porque para este ¿Ah? tuvimos 2 semanas, ¿o no? Sí. Ah, ya. No, es para saber si los tiempos van a ser los mismos. Sí, los mismos a menos que ustedes me digan, profe, estamos muy complicados, estamos sobrepasados, de repente inclusive me pueden decir, pucha, ¿podemos correr el taller? Siempre voy a tener la disposición de correrlo, ya tengo que ajustar mi rompecabezas, pero se puede, siempre está a la disposición por lo menos de mi parte. ¿Ya? Gracias, profe. Ya. Ahí sí, eso. ¿Más dudas, consultas? Ya. Bueno, quería pedirles disculpas, siempre pido disculpas por no haberles podido hacer la clase de hoy. Tuve que atender ahí un compromiso familiar importante. Como les comenté, tengo a mi abuelo un poquito complicado de salud y tuve que llevarlo hoy día que le hicieron una operación. Y no tuve cómo mover la hora ni conseguirme a alguien que fuera. Tengo mi mamá un poco delicada de salud, entonces tengo solo yo la oportunidad de atender a mi abuela y obviamente uno tiene que privilegiar los temas familiares. Ahí sí, obviamente esto lo voy a recuperar, esta clase que no les hice la próxima semana, y sí me disculpo por haberles suspendido, pero no tuve otra opción, traté de verlas, pero no pude, ¿ya? Ahí sí, eso. Respecto a la cátedra que que teníamos hoy día, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Eso, el taller de hoy es de liofilización, ¿ya? La idea es estudiar un poquito más en detalle esta operación unitaria, que a nivel industrial igual se está ocupando harto, es una alternativa al secado tradicional, con ventajas y desventajas, ¿ya? Las principales ventajas que presenta la liofilización es que permite trabajar con sustancias termolábiles, ¿ya? Eso es una ventaja re importante, sobre todo para la industria farmacéutica, para la industria biotecnológica, ¿ya? Tiene ciertas dificultades, ¿ya? Que se las voy a explicar acá y que es importante que las prevean en el momento de que ustedes trabajen con un liofilizador, con compuestos que puedan sufrir distorsiones con cambios de concentración y pH, que ustedes trabajan todo el rato con este tipo de compuestos, entonces tienen que ser súper cuidadosos al momento de liofilizar sus muestras, ¿ya? Entonces eso es una de las lecciones más importantes que vamos a aprender acá. También vamos a aprender cuál es la temperatura de diseño que nosotros debemos trabajar en un liofilizador siempre, las partes de un liofilizador, cómo operan estas partes, las temperaturas y presiones adecuadas para el funcionamiento. Vamos a entender un poquito toda esta globalidad y cómo hacer que estos procesos de liofilización sean más rápidos, ¿ya? Y vamos a estudiar los fenómenos de transferencia de masa y calor que se dan en el liofilizador, con el objetivo de que tengan ustedes un paraguas un poquito más firme al momento de utilizar este equipo, ¿ya? Ese es el objetivo de la clase de hoy. Y el taller es muy tecnológico. Yo les voy a mandar un paper, ya que tiene, que nosotros no vamos a hablar mucho de microestructura, ¿ya? La liofilización cambia la microestructura de la muestra que estamos trabajando. Entonces, el paper que les voy a dar es cómo el efecto de la microestructura puede modificar el comportamiento de una muestra determinada, en específico de proliferación celular en soportes, ya que es una aplicación de ingeniería de tejido, muy de biotecnología y de ciencia de los materiales, ¿ya? Yo siempre tengo la distorsión de mostrarle ejemplos de ciencia de los materiales porque yo trabajo en ciencia de los materiales, estoy haciendo mi doctorado en ciencia de los materiales, tengo alrededor muchos compañeros que trabajan en aplicaciones biológicas de la ciencia de los materiales, entonces siempre trato de ligar mis cursos y tengo esa distorsión profesional de meter ciencia de los materiales a todo lo que explico, ¿ya? Aparte del tema industrial, también tengo una deformación por la ciencia de los materiales, ¿ya? Entonces, el objetivo de la clase de hoy. ¿Alguien les quedó alguna duda, consulta de lo que acabo de la introducción?
Profe, perdón mi ignorancia, pero ¿qué es ciencia de los materiales? Es una denominación bien genérica que habla de la ciencia que estudia los materiales de manera genérica, su síntesis, su desarrollo, es algo muy, muy general. Ya pueden ser materiales mecánicos, materiales para nanotecnología, es algo súper general. Ya está metido en todas las disciplinas de ciencias básicas y aplicadas en la ciencia de los materiales. ¿Ya? Yo trabajo un poquito más aplicado, siempre orientado a la aplicación, pero ustedes si tienen un enfoque más de ciencias básicas probablemente van a tratar de desarrollar tecnologías o aplicaciones bien específicas para resolver un problema, ¿ya? Esa es como la ciencia de los materiales, ¿ya? Es algo muy general. Ustedes como biotecnólogos pueden trabajar perfectamente en ciencia de los materiales con su expertise para desarrollar materiales, por ejemplo, para las aplicaciones biotecnológicas que ustedes desarrollan. Si hacen ingeniería molecular, pueden desarrollar un dispositivo para hacer las reacciones de ingeniería molecular de forma más eficiente, por ejemplo. Entonces es una ciencia súper, súper general y multidisciplinaria. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna duda más? Ya, les voy a compartir la pantalla. Ya, como les comenté, el taller de la clase de hoy es de liofilización. Cualquier consulta siempre traten de dejarla en el chat. O me interrumpen, ya como lo suelen hacer. Los talleres siempre son expositivos, ya todavía no, como les comenté al comienzo del curso, todavía no llego a un óptimo, porque lo ideal sería que fuera un laboratorio. Yo tengo la posibilidad de mostrar liofilizador, entonces obviamente hubiese sido mucho más fácil explicar todo esto con un liofilizador in situ, secando algunas muestras, ¿ya? Pero no tenemos esa oportunidad. Entonces, el taller de hoy se trata de liofilización. Ya voy a poner el puntero, ¿ya? La liofilización, como les comenté, es una alternativa al secado, ¿ya? Con diferencias y similitudes que vamos a hablar a continuación. Ya. Nosotros hablamos del secado, de una operación unitaria que es capaz de eliminar el agua de una muestra sólida, ¿no es cierto? Evaporando el líquido de manera directa para transformar este líquido en gas, ¿no es cierto? Y eso aparecieron todos los fenómenos, los sólidos higroscópicos, la humedad ligada y no ligada, la humedad libre, la presión de equilibrio, aparecieron todos esos conceptos para tratar de explicar qué pasaba a medida que íbamos secando una muestra, ¿no es cierto? Esto, si yo ubico, ¿dónde estaría ubicada desde el punto de vista termodinámico la operación unitaria secado? Estaría ubicada en un diagrama de equilibrio, ¿no es cierto? Presión-temperatura para el agua, suponiendo que es el líquido que está mojando nuestros sólidos agua, estaría ubicado en esta zona de equilibrio de aquí, que nos marca en el diagrama de equilibrio la zona en que convive el vapor de agua con el agua. Entonces, en toda esta zona que estoy marcando acá, que está determinada por ciertas magnitudes de presión y temperatura que determinan esta curva de acá, sucede el proceso de evaporación, ¿cierto? Entonces nuestras muestras húmedas, debido a que están en estas condiciones de termodinámicas, producen una presión de vapor determinada, ¿no es cierto? Y producto de que estas muestras ejercen una presión de vapor, yo las puedo secar, ¿no es cierto? Porque estas muestras en su vecindad cercana van a estar saturadas del vapor de agua, ¿cierto? Y si hay una diferencia de concentración entre la superficie de nuestras muestras y el seno del fluido que yo estoy utilizando para secar esta muestra, el agua va a difundir de esta superficie hacia el seno del fluido, y eso hace que, y como el sistema en la densidad siempre se mantiene en equilibrio, esta migración de agua desde la superficie del sólido va a hacer que baje el contenido de humedad de la muestra, ¿no es cierto? Y el agua se encuentra en forma líquida, ¿cierto? Otra manera de eliminar de manera equivalente el agua es bajando la temperatura de nuestro sistema y la presión, ¿no es cierto? En este punto vamos a transformar el agua en hielo, ¿no es cierto? Y el hielo, en ciertas condiciones termodinámicas, también ejerce una cierta presión de vapor, ¿ya? Y al igual que en el proceso secado,
si nosotros vamos retirando o contactando este sólido con hielo, con un fluido que tiene una menor concentración de agua en su superficie, o sea, en su seno, el agua va a migrar desde la superficie de este sólido al seno del fluido, ¿no es cierto? ¿Y qué va a ir pasando? Va a disminuir la cantidad de hielo de nuestra muestra y eso va a hacer que baje su contenido de humedad. Entonces, de esa manera nosotros propiciamos un proceso de secado haciendo un proceso de congelamiento previo, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista de las características que va a tener la muestra, estas van a ser muy distintas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el proceso de congelamiento, como vamos a ver, va a cambiar la microestructura de la muestra que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque los cristales de hielo pueden modificar o hacer que migren los constituyentes de nuestra solución o de nuestro sólido húmedo. Por lo tanto, va a cambiar la microestructura y van a tener una morfología muy distinta a la que tenían originalmente en el estado hidratado, ¿no es cierto? Cuando no estaban en hielo. O sea, no estaban mojando en forma líquida el sólido de nuestra muestra, ¿cierto? Entonces, la liofilización se va a encontrar en esta zona de nuestro diagrama termodinámico. ¿Y qué está pasando físicamente? Está pasando físicamente un fenómeno de sublimación. El hielo dentro de nuestra muestra se va a sublimar producto de la baja presión que estamos sometiendo a la muestra, ¿no es cierto? Y por eso, porque nosotros vamos a trabajar a bajas presiones y a bajas temperaturas, la operación unitaria de liofilización es mucho más cara que el proceso de secado tradicional. ¿Ya? Entonces, obviamente, tenemos que ser muy criteriosos al utilizar este proceso de secado porque tiene ventajas, ¿no es cierto? Que vamos a trabajar a temperaturas bajas y podemos modificar la microestructura de los materiales, lo cual puede tener una repercusión negativa o positiva, ¿no es cierto? Dependiendo de cómo interpretemos ese cambio. Y obviamente tenemos que sopesar los costos, ¿no es cierto? Si un material biológico de alto valor, probablemente nos va a convenir trabajar esta alternativa o buscar una alternativa distinta al secado tradicional. Desde el punto de vista tecnológico, y esto es para poner en el fondo en contexto estos dos procesos secados, existe un tercer proceso secado que se está desarrollando a nivel piloto en investigaciones, que son el uso de fluidos supercríticos, ¿ya? El agua, para que se transforme en un fluido supercrítico, pregunta, ¿alguien sabe lo que es un fluido supercrítico? ¿Les suena de nombre al menos? ¿Tiene que ver con el punto triple? Con el punto crítico, ¿ya? El punto triple recuerda que es un punto donde conviven las tres fases, ¿no es cierto? La fase sólida, líquida y gaseosa de nuestro líquido o de nuestra sustancia. Pero el punto crítico, y es un punto en el cual yo no soy capaz de diferenciar si estoy hablando de un líquido o de un gas, ¿no es cierto? Las presiones y las temperaturas son tan grandes que el fluido se comporta como un líquido y como un gas al mismo tiempo. Entonces, la distinción entre ambos tipos de fluidos es muy difusa. Entonces, no, desde el punto de vista, las interacciones moleculares son muy parecidas. ¿Ya? Yo no sé, no soy capaz de identificar si estoy hablando de un líquido o de un gas, ¿no es cierto? Son tan altas las presiones, pero es tan grande el grado de confinamiento que tiene este fluido que no soy capaz de diferenciar si estoy hablando de un líquido y un gas, ¿no es cierto? Entonces, aprovechándome de esa fenomenología, yo puedo fabricar un camino termodinámico para producir un proceso de secado. ¿Y cómo trabajan estos procesos secados? El agua es un muy mal ejemplo. Fíjense que el agua, para estar en condiciones supercríticas, tengo que estar a 374 grados Celsius y 218 atmósferas de presión, que es brutal, ¿ya? O sea, yo trabajo con reactores a alta presión y lo más que he trabajado son 18 atmósferas. Y con reactores que podrían explotar y ser una bomba, ¿ya? Entonces, muy delicado trabajar con estas presiones porque efectivamente necesito un recipiente muy especial para mantener el agua. Pero existen otros fluidos super... Profe, ¿Sí? entonces eso nunca pasaría en la naturaleza común y corriente.
O sea, No en lo que ¿dónde podría conocemos tener presiones de 218? en los volcanes, bien al fondo de la Tierra podéis tener esas presiones. O sea, no las vamos a ver Ya, normalmente, ¿ya? Por eso nunca ocupamos el agua como fluido supercrítico. Pero el CO2 sí es un buen fluido supercrítico. Es supercrítico a 120 grados Celsius y 10 atmósferas de presión. Entonces, mucho más manejable. Entonces, si yo quiero secar una muestra o fabricar desde el punto de vista de la ciencia de los materiales, lo que hago es reemplazar el fluido original, que puede ser agua, por dióxido de carbono líquido, ¿ya? Y este dióxido de carbono líquido lo caliento, ¿ya? O sea, primero, a presión, yo aumento la presión del sistema comprimiéndolo, ¿no es cierto? Dependiendo de las características que tenga, yo puedo comprimir el fluido y calentarlo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que originalmente yo tenía mi agua, ¿no es cierto? Aumenté la presión del agua, que va a costar bastante, que es un fluido incompresible, ¿no es cierto? En este caso podemos hablar de CO2, aumentamos la presión, aumentamos la temperatura, ¿no es cierto? Y fíjense que el agua se transformó en un fluido supercrítico y lo que puedo hacer posteriormente es bajar la presión. Entonces fíjense que hice un camino termodinámico sin hacer un cambio de fase desde agua a vapor. Y eso desde el punto de vista de la evaporación va a ser instantáneo, ¿no es cierto? Como no hubo una transición de fase, sino una transformación de fase, ya que es distinto, simplemente el contenido de humedad de la muestra, que puede estar mojada con dióxido de carbono, simplemente se transformó instantáneamente en gas. Entonces, el trabajo con fluidos supercríticos es súper bueno desde el punto de vista porque yo no modifico la estructura del material a menos que el proceso térmico modifique las características del vino. Entonces, desde el punto de vista estricto y mirando este diagrama termodinámico, existen tres metodologías de secado. Está la profe. utilización o sublimación, está el secado tal cual como lo conocemos y el secado con sus fluidos supercríticos. ¿Ya? Entonces, el último es algo que se está empezando a desarrollar recién, pero estamos en la universidad para efectivamente tener la visión de que van a existir nuevas operaciones unitarias o nuevas herramientas para secar en un futuro cercano. Entonces podría ser una alternativa viable en algunos años más. ¿Alguna duda, consulta? Yo tengo una, perdón por todas las preguntas, pero a mí no me queda claro, no sé si lo dijo y a lo mejor me perdí, pero no entiendo cómo es el proceso de secado mediante esta técnica. Ya, ¿Cómo seco algo? Eso en no el entiendo. fondo, o sea, fíjate que el secado se relaciona con la disminución de humedad o del líquido dentro de tu muestra, ¿no es cierto? Y eso lo puedes hacer haciendo un proceso de vaporización, ¿no es cierto? Un proceso de sublimación o haciendo un camino termodinámico que me permita transformar ese líquido en un fluido supercrítico sin un cambio de fase de por medio. Entonces yo en el fondo engañé al sistema. En el fondo siempre Pero, hubo un fluido y de repente este fluido se transformó en gas. pero haciendo eso me permite que el fluido deje al sólido que yo estoy tratando de secar. Exacto. Porque se va a transformar en un gas. Fíjate que aquí, arriba del punto crítico, yo no diferencio si es agua o vapor de agua. Pero si bajo la presión se transforma en vapor de agua, si mantengo la temperatura alta. ¿Qué cosas, qué cosas se secan con estos métodos? Normalmente puras cosas de ciencia de los materiales. Hasta ahora yo no he visto ninguna aplicación en temas biológicos, pero eso no significa que no pueda existir, ¿ya? En una de esas ha pasado, hay fluidos iónicos, una serie de fluidos con propiedades muy extrañas. Entonces puede ser de repente un fluido supercrítico que tenga el punto crítico a 20 grados Celsius. Entonces ahí de repente si ustedes quieren secar una célula les puede servir. O sea, efectivamente ustedes pueden hacer un reemplazo, una diálisis de toda el agua de su muestra y preservar la microestructura de manera exacta. Entonces, obviamente este proceso de secado supercrítico podría tener aplicaciones en el momento que exista el fluido adecuado para la aplicación. ¿Se ¿Y qué entiende? tan eficiente es comparado con las otras metodologías de secado? O sea, depende de qué definamos eficiencia. En términos de productividad, muy chiquitita, a escala de laboratorio, para producir muestras muy pequeñas para investigación.
¿ya? Las dos alternativas, que es la liofilización y el secado directo, tienen aplicaciones industriales bien extendidas, ¿ya? Y mi misión como docente es mostrarles que existe una tercera alternativa, ¿ya? No sé si esa tercera alternativa se va a desarrollar. Imagínense que el liofilizado nació en la Segunda Guerra Mundial porque hacían transfusiones de sangre y les faltaba plasma sanguíneo. Así nació la liofilización. Entonces necesitaban una manera de transformar esto, y a alguien se le ocurrió y jugó en el laboratorio, que empezó a secar muestras congelándolas, ¿ya? Y ahí se dieron cuenta que funcionaba rescatar el plasma sanguíneo, y empezaron a transportar plasma de sangre liofilizado hacia los campos de guerra y lo reconstituían con posterioridad. Entonces, que de repente estas aplicaciones que parecen súper inocentes, de repente pueden tener una aplicación. Entonces, obviamente yo les tengo que entregar esas herramientas para que ustedes efectivamente se les pueda abrir algún tema de investigación. Algo que está congelado no necesariamente significa que está húmedo. Puede estar húmedo. De hecho, es una de las cosas que vamos a ver en las próximas diapositivas. Pero me refiero de que no porque esté congelado significa que va a haber agua alrededor. O sea, puede haber agua alrededor, puede estar en otra forma, ¿ya? Que se pueden, bueno, pues, cuando uno congela se podemos formar una mezcla eutética, se empiezan a cristalizar partes de las sustancias, o se puede formar un líquido vítreo, ya que tiene características de sólido, pero sigue siendo un líquido desde el punto de vista del movimiento molecular. Porque usted mencionaba de que habían secado congelando una muestra, Sí, ¿cierto? Por eso, no es la necesariamente, liofilización. eso se seca, aunque se congele, no implica que hay agua, por eso se seca. O sea, se seca, el agua la transformaste en hielo, y el hielo ejerce una presión de vapor siempre. Entonces esa presión de vapor hace que tú puedas ir disminuyendo la cantidad de hielo de tu muestra. Y en eso consiste la liofilización en términos bien gruesos. ¿Se entiende? Sí, entendí algo, gracias. Ya. ¿Hay más dudas? Entonces fíjense que, aprovechando la duda de su compañero, muchas de estas operaciones unitarias tienen aplicaciones muchas veces en biología, en biotecnología, que de repente son muy insospechadas. Entonces es muy importante tener la perspectiva general, porque secado es una operación unitaria muy importante. La liofilización es fundamental para ustedes. O sea, probablemente tengan que trabajar en parte importante de ustedes con un liofilizador, ¿ya? Entonces es importante poner en perspectiva que pueden existir otras alternativas al secado tradicional, y de repente empezarla a explorar puede ser una alternativa súper importante y pueden producir un desarrollo tecnológico muy importante, ¿ya? Entonces es importante poner en perspectiva, y aunque esta aplicación no la estén utilizando en biotecnología, puede ser utilizada como se empezó a ocupar en la Segunda Guerra Mundial, y ahí explotó el uso de la liofilización a nivel industrial, ¿ya? Vamos a la siguiente diapositiva. Ya, un liofilizador principalmente está compuesto de tres partes, ¿ya? Acá hay un esquema de un liofilizador de bandejas, que después vamos a ver los tipos de liofilizadores, ¿ya? Pero normalmente en los laboratorios encontramos liofilizadores de bandeja mezclados con liofilizadores de manifold, ¿ya? Que son un tipo especial de liofilizadores que se ocupa comúnmente en los laboratorios. Ahí les voy a explicar la razón de por qué se utiliza. Entonces, yo tengo un liofilizador donde hay una cámara de liofilización que permite bajar la temperatura de nuestras muestras y mantener el vacío. Y en forma adicional, como hay un proceso de vaporización, ¿no es cierto? En este caso la evaporación va a ser desde la fase sólida a la fase gaseosa, yo necesito transferir energía, ¿no es cierto? Si no transfiero energía, va a pasar igual que lo que pasaba en el bulbo húmedo, ¿no es cierto? La muestra, cuando empieza a eliminar humedad, va a ir bajando su temperatura hasta que el medio ambiente le entregue la energía necesaria para seguir vaporizando, ¿ya? Entonces siempre es necesario tener una superficie que permita transferir esa energía. Y en este caso, siempre los liofilizadores que funcionan de manera eficiente tienen bandejas calefaccionadas, y esto permite agregar el calor necesario para propiciar el proceso de vaporización.
Entonces, acá yo cargo mis muestras y las dejo sobre las bandejas que van a transferir el calor para que se produzca el proceso de liofilización, teniendo el cuidado siempre de encontrarse abajo del punto triple de nuestra sustancia para que se haga efectivo el proceso de liofilización y no se transforme en líquido el sólido con el cual estoy trabajando. Entonces tenemos que Profe, tener siempre cuidado. Cuéntame. ¿a dónde se va, no sé si es la palabra correcta, pero a dónde se dirige la humedad que yo saco de mi muestra que quiero Ya. secar? Justo lo que voy a explicar ahora, ¿ya? Fíjate que efectivamente nosotros, como estamos trabajando en vacío, la humedad va a ir abandonando por el sistema de vacío de nuestro liofilizador, ¿no es cierto? La humedad la tengo que ir retirando de alguna manera. Y eso lo hago con una bomba de vacío, ¿ya? El problema es que las bombas de vacío son muy sensibles a la humedad. Entonces, si yo llego y saco de manera directa la humedad, puede echar a perder la bomba. Y son bombas de alto vacío que trabajan a 0,03 watts, entonces una presión súper, súper bajita. Entonces, las bombas son bien especiales y hay que cuidarlas. Para eso se utiliza un condensador, ¿ya? Este condensador es un serpentín normalmente en los liofilizadores, que está a una temperatura lo suficientemente baja como para que el agua que está en forma de vapor se condense y se adhiera a las paredes del condensador. Entonces yo ocupo una temperatura lo suficientemente baja para que el agua que está en el aire se vaya depositando sobre este condensador. ¿No es cierto? Y de esa manera yo voy retirando aire seco de nuestra muestra y el agua que voy retirando va quedando en el condensador. ¿No es cierto? Y una vez que culminé el proceso de liofilización, yo lo que hago es calentar el condensador y retirar toda el agua que lo está rodeando para posteriormente seguir con una tanda de liofilización posterior. Entonces siempre, Profe, ¿sí? ¿dónde se pone la muestra? La muestra se pone en las bandejas de la cámara Ah, de ya, liofilización, ¿ya? ya. ¿Qué es lo que se muestra aquí? Ya un liofilizador a escala de laboratorio es más o menos de ese tamaño. Este es un liofilizador bien grande. Es no muy moderno. Ya encontré una foto y simplemente llegué y la puse. Pero existen liofilizadores del porte de un refrigerador chiquitito, de un frigobar. Entonces, existen a escala bien pequeña y a escala industriales como vamos a ver más adelante. Ya la idea es siempre ir retirando la humedad de una muestra congelada. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces, fíjense que desde el punto de vista fenomenológico, si yo tengo mi muestra congelada y la someto a las condiciones en que se propicia la liofilización, el contenido de humedad en la muestra va a ir disminuyendo, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener algo en cuenta, que el proceso físico de congelación es un proceso súper agresivo y sus características van a modificar la muestra que estoy trabajando. ¿De qué manera lo van a modificar? Esto es lo que vamos a tratar en esta diapositiva de aquí. El proceso de congelamiento es uno de los procesos más importantes del proceso de liofilización. Y ustedes como biotecnólogos tienen que tenerlo en mente siempre. ¿Ya? El tema de la liofilización y las condiciones de liofilización probablemente no tengan mucho que jugar, pero cómo congelar la muestra es fundamental para que tengan, que las muestras que están trabajando sean adecuadas. Lo que tienen que tener en cuenta es que durante el proceso de congelamiento, ¿no es cierto? Supongamos que estamos congelando una solución de sucralosa, de sucrosa, ¿cómo se llama esto en español? Sacarosa. ¿Sacarosa es? Sí. Una solución de sacarosa, ¿no es cierto? De una cierta concentración. ¿Ya? Esto puede ser válido para cualquier solución biológica que ustedes trabajen. Entonces tienen una solución, por ejemplo, un medio cultivo y quieren congelar ese medio cultivo porque tiene un cultivo bacterial y quieren ver la morfología que tienen esas bacterias, por ejemplo. ¿Ya? En esas circunstancias, tenemos que tomar la decisión a qué temperatura nosotros congelamos la muestra. Y tenemos que tener en mente qué le puede pasar a la muestra cuando lo congelamos. ¿Ya? A medida, desde el punto de vista de los libros de química clásicos, si yo congelo una muestra, la tengo que, para que ésta esté completamente congelada, yo la tengo que congelar abajo del punto eutético, que es el punto donde empiezan a cristalizar todos los sólidos de mi muestra.
¿no es cierto? Entonces, abajo de esa temperatura tengo todos los sólidos cristalizados y todo el líquido se transformó en, y todos los solutos se transformaron en sólidos y todo el líquido se transformó en hielo. Entonces, desde ese punto ya transformé todo en hielo y lo puedo poner en el liofilizador. Desde el punto de vista de la biotecnología, yo estoy seguro de que si empiezan a cristalizar los buffers, por ejemplo, eso les van a cambiar el pH durante el proceso de congelamiento. Y si les cambia el pH, se les pueden desnaturar las proteínas o los ARN que están trabajando, o pueden tener problemas con las metodologías de biología molecular que están trabajando. Entonces, obviamente tienen que tener en cuenta que no les pueden cristalizar sus compuestos químicos con los cuales están trabajando. Para lo cual ustedes tienen que poner protectores para que eso no pase. Normalmente son polisacáridos que se agregan a estas sustancias para evitar la cristalización de las mismas, ¿ya? Evitando la cristalización y teniendo buenas características, es decir, nosotros tomamos las providencias del caso para que no me cristalicen mis compuestos dentro de la solución que yo quiero trabajar, les va a suceder lo siguiente en su medio de cultivo, ¿no es cierto? Si partimos de una temperatura, por ejemplo, acá están marcando una temperatura de 25 grados Celsius en el punto A, y yo voy disminuyendo la temperatura, lo vamos a disminuir la temperatura a presión constante, ¿no es cierto? Y empezamos el proceso de congelamiento. Vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, que cuando llegamos a 0 grados Celsius se va a empezar a formar el hielo, ¿no es cierto? Y este hielo va a estar conviviendo con una mezcla de solución no saturada. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando o disminuyendo la temperatura, se va formando más hielo en la muestra y se empieza a concentrar la solución que yo tengo dentro de mi sistema, ¿no es cierto? Llegamos a este punto de aquí, que es el punto eutético, y lo que pasa acá es que se forma, acá tengo solución que no está saturada, pero cuando vamos a llegar a este punto de acá, que es el punto eutético, ¿qué va a suceder si está bien diseñado el proceso de congelamiento? Vamos a tener hielo en contacto con una solución súper saturada, ¿no es cierto? Y la gracia de esta solución súper saturada es que no va a cristalizar, se va a mantener súper saturada, ¿ya? Y eso me permite bajar la temperatura aún más y voy a seguir concentrando esta solución hasta que voy a llegar al punto que se llama la transición vítrea de nuestro sistema, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia de esta transición vítrea? Si yo sigo disminuyendo la temperatura abajo de la transición vítrea, voy a tener en equilibrio hielo con una solución cuyas características físicas son de sólido. Entonces, tengo hielo, tiene características de hielo, y una solución que se comporta como un líquido, que está muy concentrada, pero que tiene características de sólido amorfo, o sea, es decir, un sólido. Entonces, en ese punto yo voy a tener hielo con una solución con características vítreas, ¿no es cierto?, que va a ser muy dura, ¿no es cierto?, muy similar al hielo, pero desde el punto de vista de la movilidad molecular es un líquido. Entonces, a ese punto yo tengo que saber cuál es la transición vítrea de la solución que yo estoy trabajando, ¿no es cierto? Si esta está bien diseñada, yo no voy a tener cristalización, sino que voy a tener un líquido vítreo en equilibrio o en contacto con los cristales de hielo que me formaron en la solución. Entonces yo debo trabajar abajo de esa temperatura, porque si trabajo arriba de esa temperatura de transición vítrea, yo voy a tener esta solución vítrea en equilibrio o en contacto con una solución supersaturada. Entonces no voy a tener hielo, sino una solución saturada muy viscosa y una solución vítrea. Y desde el punto de vista operacional, eso no es deseable. Entonces yo tengo que trabajar a la temperatura suficientemente baja para que esté en equilibrio el hielo con esta solución vítrea. ¿Quedó claro Profe, la fenomenología que va a suceder? Si está bien diseñada la solución con la cual van a trabajar. esa solución vítrea sería un líquido que se comporta físicamente como un sólido, Sí, pero que químicamente sigue siendo un fluido. exacto. Y en la fitrio, no sé cómo se dice, esta técnica que estamos viendo, Liofilización. eh,
se basa en congelar solamente el agua que tiene la muestra. Porque Ojalá fuera todo congelado. es que como acá decía de que solo que queríamos congelar para no dañar la muestra solo solo el agua. O sea, en este caso, de hecho, como vamos a ver más adelante, esta solución vítrea, el agua que tiene incorporada, es igual que la humedad ligada del secado. Va a costar más retirarla porque está interactuando muy íntimamente con los solutos. Entonces va a costar eliminar esta agua vítrea dentro de nuestro sistema. La tenemos que eliminar sí o sí, porque después esta agua se va a transformar en agua líquida y se me pueden degradar los compuestos que yo quería estabilizar originalmente. Entonces sí o sí voy a tener que eliminar esta agua vítrea, que nos va a costar un poquito más eliminarla que el agua en forma de hielo. Cuando uno seca algo, no necesariamente lo está secando para sacarle el agua. No necesariamente, eso es del gusto del consumidor. Normalmente para las aplicaciones biológicas, para las vacunas, uno seca para estabilizar tus compuestos, ¿ya? En el fondo para que no se te degraden, uno los pone en atmósfera inerte para que duren más tiempo. Entonces, normalmente uno hace este proceso, por ejemplo, para aplicaciones biotecnológicas, para eso, para estabilizar los compuestos. Pero yo desde el punto de vista de la ciencia de los materiales trabajo con liofilización, pero no para estabilizar las muestras, sino para modificar la estructura. Entonces el proceso más importante de esto vendría siendo el congelar la muestra. Exacto. De hecho, esa es la lección que les quiero sacar y el paper apunta exactamente a eso, ¿ya? Porque ustedes tienen que tener muy en la cabeza que cuando trabajen con los liofilizadores pueden modificar la muestra, la pueden romper. Entonces, antes de que se pongan a liofilizar, tienen que estudiar muy bien lo que quieren hacer para que apunten de buena manera a utilizar esta operación unitaria, que tiene ventaja y desventaja, como les expliqué. ¿Podría explicar de nuevo por qué el congelar la muestra es necesario? ¿Por qué no simplemente sacarle la humedad con el calor o la presión? Ya, ¿Por qué primero el congelamiento es un paso importante? porque imagínate que tú, o sea, si tú expones algunos compuestos químicos a altas temperaturas, de hecho altas temperaturas pueden ser 5 grados Celsius, ¿no es cierto? Se te pueden termodegradar. Entonces, para limitar ese proceso, lo que haces es ocupar la liofilización como alternativa. También la liofilización te cambia la microestructura, entonces algunos medicamentos los liofilizan porque se pueden reconstituir mucho más fácilmente que los procesos secados tradicionales, ¿ya? Como mantuviste más o menos quieta o congelada las moléculas, tienen la capacidad de reconstituirse más rápidamente porque estas van a tener una porosidad mucho más grande. Y los cristales de hielo, porque el agua cuando se va congelando hay un punto en donde se va expandiendo, ¿no dañan la muestra? Sí, la daña. Y hay aditivos que evitan ese problema. Por eso hablo de ese anticongelante para no, o no sé si es anticongelante, pero de una cosa que evita que la muestra entera se Sí, congele. son los ayudantes, ¿ya? Que normalmente son disacáridos o pueden cambiar la polaridad de la muestra. Por ejemplo, en mi tesis yo ocupo mezcla de etanol-agua. Eso me funcionó bien para eliminar o limitar la expansión del agua. La expansión del agua efectivamente puede causar muchos problemas. Entonces muchas veces ocupo un aditivo para eliminar o limitar la expansión del agua, que te puede ¿El dañar. aditivo se le agrega al agua O sea, o a la muestra entera? tú puedes añadirlo antes de congelarla. Normalmente uno lo hace, lo que hace en ese caso es dializar la muestra. Entonces de esa manera uno la deja, no sé, un par de días dializando para que haya difusión hacia la muestra y que esta muestra esté embebida con el compuesto que va a hacer la función de limitar la expansión del agua. Mm. ¿Se entiende? Pero si queremos congelar toda la muestra, La dejan más tiempo. pues, Un proceso lento sí, o rápido, pe- dependiendo de su tamaño. ya. O sea, al final esto ayuda solo para que el cristal no dañe la muestra, porque Claro, lo que o queremos es para que no, congelarla entera. ojo, puedes, para que el cristal no dañe la muestra y para que no cristalicen los compuestos de interés, porque imagínate que estáis congelando y te cristalizó el buffer, y estáis trabajando con Ya. proteína Pero no dijo que había que natural. congelar la muestra entera. ¿Ah? No había dicho de que se congelaba la muestra entera. Ya, pero fíjate que en el proceso de congelamiento
se va concentrando la solución. Primero se forma hielo, y el hielo está en contacto con una solución que está un poquito más concentrada. Se va formando un cristal de hielo, se concentra más y más y más. Entonces, si tú no tomas la providencia, te puede, debido a la temperatura, las sales cristalizan, entonces te puede cristalizar el buffer. Entonces, la solución que tenía un pH 5, ahora tiene un pH 10, y se te denaturó la proteína. Entonces, para tomar esa providencia, tú pones un disacárido que evita que cristalicen tus compuestos. Y tienes soluciones sobresaturadas que posteriormente se van a transformar en un sólido vítreo, que es un líquido Yeah. en términos estrictos. Teniendo ya el agua congelada y nuestra muestra relativamente intacta, ¿cómo se saca esos cristales sin dañar la muestra? O sea, con la liofilización. O sea, los cristales se van a transformar en vapor de agua. ¿Y eso no daña la muestra? No. O sea, puedes tener problemas estructurales en tu muestra, ¿no es cierto? Porque los poros no son demasiado grandes y hacen que colapse la muestra. Entonces, obviamente tienes que jugar con la microestructura de la muestra para que pueda soportar, una vez que le saques todo el agua, que ésta se mantenga íntegra. Ya. ¿Ya? Eso también es lo importante. ¿Ya? Esto es una ciencia con muchas variables. ¿Ya? La idea es presentarle estas variables y que ustedes vayan e investiguen un poquito más sabiendo que existen estas variables y tomen una buena decisión. Tomando eso en cuenta, para poder modificar la porosidad de las muestras, la porosidad de las mismas depende de la temperatura a la cual hago el proceso de congelamiento. Cuando yo tengo, el proceso de congelamiento se compone de dos componentes: nucleación, ¿no es cierto?, que es la formación de cristales, y crecimiento, que ya formado un cristal, cómo este va creciendo y va aumentando su tamaño. Cuando yo tengo gradientes de temperatura mayores, esto quiere decir temperaturas menores de congelamiento, se va a privilegiar la nucleación. Entonces se van a formar hartos cristales chiquititos, ¿no es cierto? Y estos cristales chiquititos van a formar poros más pequeños. En cambio, cuando voy aumentando la temperatura de congelamiento, se va a privilegiar la nucleación. Entonces, mientras más baja la temperatura, voy a tener cristales más grandes y poros mucho más grandes, ¿no es cierto? Y esto puede ser beneficioso o no. O sea, ¿Más baja o más alta? ¿ah? Más, Porque menos 10 grados más alta, pero o eso vendría siendo más menos. alta. Sí, más alta temperatura. Oye, ¿Ya? Entonces, si yo comparo la microestructura de un sólido secado o sea, congelado a menos 170 con otro a menos 10, vamos a ver que la porosidad es muy distinta. ¿Ya? Y eso puede ser beneficioso o no desde el punto de vista de la aplicación que ustedes utilicen. Normalmente para aplicaciones de biotecnología se utilizan temperaturas muy bajas, ya para eh, impedir que los cristales grandes rompan la integridad completa de las células. ¿Ya? Entonces siempre se privilegia, para mantener la estabilidad de las células, temperaturas muy bajas, ¿no es cierto? Pero si ustedes quieren hacer un medicamento, están fabricando un medicamento pensando que están en una aplicación farmacéutica que requieran poros más grandes, tienen que hacer el proceso de congelamiento a una temperatura más alta. ¿Ya? Entonces, súper importante que la temperatura también va a tener una repercusión sobre la microestructura que va a tener su muestra que están sometiendo a liofilización. ¿Alguna duda de lo que acabo de explicar? yo quiero preguntar algo, pero siento que he preguntado todo el rato. Sí, no, pero pregúntanos. Eh, ¿El tiempo incide en... Con el tiempo me refiero, obviamente, cuánto tiempo sí, pero eh, si yo, por ejemplo, congelo algo muy rápido versus un tiempo en donde voy paulatinamente reduciendo la temperatura, ¿me incide en cómo afecta la muestra? Sí, o sea, eso cambia el gradiente de temperatura. Para congelar más rápido, tú tienes que ocupar temperaturas más bajas. Y eso te va a producir cristales más chiquititos. Y va a tener una porosidad más grande tu muestra que cristales más grandes. ¿Por qué tendría una porosidad más grande con cristales pequeños? Porque los cristales pequeños van a formar más poros, ¿no es cierto? Entonces la muestra va a tener más espacio vacío. Pero con cristales grandes no tendría poros más grandes y habría más vacío. O sea, van a tener el mismo espacio vacío. Si yo elimino todo el agua, va a ser el mismo espacio vacío,
pero la morfología de este espacio vacío va a ser distinto. Acá voy a tener un poro más grande y en el otro caso voy a tener poritos chiquititos, ¿no es cierto? Y eso puede ser Mm. relevante o no, ¿cierto? En un caso voy a tener una superficie activa más grande y en otra más pequeña, ¿cierto? Si tengo poros más grandes, la superficie total de tu muestra va a ser más pequeña, y si tengo poritos más pequeños, la superficie va a ser mucho mayor. Ah, ya. ¿Ya? ¿Más dudas? ¿No? Ya, vamos a la siguiente. Entonces, el proceso de congelamiento es fundamental para la liofilización. Ya, entonces, tomando esto en cuenta, fíjense que estos gráficos son muy sencillos, pero tienen muchas implicancias. Ya la idea es ir explicando estas implicancias. Yo le expliqué en el liofilizador tenía unas bandejas, ya, en las cuales se transfería energía, y el sólido va a estar en un ambiente con una presión más baja, ¿no es cierto? Pero aún así en ese ambiente van a existir una cierta cantidad de partículas, ¿no es cierto?, que pueden chocar con la muestra, al igual que en el secado directo, y pueden transferir energía de manera directa, ¿no es cierto? Y por las bandejas de nuestro liofilizador se va a transferir energía de manera indirecta. Entonces la velocidad de liofilización va a depender de cuánta energía yo le transfiero a la muestra, teniendo cuidado de siempre estar a la temperatura abajo de la transición vítrea de nuestra muestra. Y eso es súper importante para que la muestra ninguna parte de la muestra se transforme en líquido, lo cual puede empeorar o modificar el proceso que yo busco hacer. Entonces, yo puedo ¿no es cierto? Esta transición vítrea va a depender de la presión. Yo no puedo aumentar mucho la presión para que el sistema esté afuera de la transición vítrea, y no puedo aumentar tanto la temperatura de la misma para que no esté arriba tampoco esta transición vítrea. Entonces, manteniendo siempre la temperatura y las condiciones de presión abajo de la transición vítrea, a medida que voy transfiriendo más energía a mi muestra que se va liofilizando, siempre que ésta se encuentra bajo la transición vítrea, soy capaz de aumentar la velocidad con que se liofiliza la muestra. Entonces, este fenómeno, tenemos primero que el fenómeno de transferencia de calor por conducción, que viene desde las bandejas del liofilizador, me pueden aumentar la velocidad de liofilización. Esto es la cantidad de masa que voy retirando en función del tiempo, y este es el coeficiente de transferencia de masa. Entonces, mientras más temperatura tenga mi bandeja, ¿no es cierto?, esta diferencia de temperatura va a ser mayor y se va a transferir una mayor cantidad de energía a la muestra, y eso va a hacer que el proceso de liofilización sea mucho más eficiente. Por otro lado, la muestra va a estar rodeado con una cierta presión de gases, y estas moléculas que forman el gas pueden transferir energía por choques moleculares con la muestra, ¿no es cierto? Mientras más presión, yo espero que la transferencia de energía sea muy eficiente. ¿Y esto cómo lo puedo ver? Acá yo tengo un gráfico de doble entrada, ¿no es cierto?, del secado de una muestra, ya no me acuerdo el nombre, pero el principio general de funcionamiento del liofilizador es el mismo. Yo tengo una muestra, que es un gráfico que me muestra la velocidad de liofilización en función de la presión de la cámara y la temperatura de las bandejas, ¿no es cierto? ¿Y qué me dice este gráfico? Que mientras más temperatura de bandejas tenga en el liofilizador, siempre voy a conseguir velocidades de liofilización cada vez más grandes. Acá, si se fijan, salen las temperaturas de las muestras. Mientras más grande sea la temperatura de la muestra, más rápido va a ser el proceso de liofilización, ¿no es cierto? Fíjense que acá tengo una temperatura bien baja de la muestra, y el proceso de transferencia de energía va a ser mucho menos eficiente si voy aumentando la temperatura, ¿cierto? El aumento de la temperatura aumenta el grado de agitación y aumenta la presión de vapor que van a ejercer los cristales de hielo. Por esa razón aumenta la velocidad de secado cuando la muestra tiene una mayor temperatura. De nuevo, tengo que ser muy cuidadoso que esta temperatura esté abajo de la transición vítrea de la solución que forma o que está mojando mi sólido. Por lo tanto, siempre tengo que tener eso en cuenta. Entonces yo puedo aumentar la temperatura de la muestra siempre que está bajo la transición vítrea, y eso va a producir un aumento de la velocidad de secado, porque
el hielo a mayor temperatura va a ejercer una presión de vapor mucho mayor y eso acelera el proceso de secado porque va a haber una mayor diferencia de concentración. Por otro lado, fíjense que a medida que yo aumento la presión de la cámara, para todas las condiciones de liofilización que se están analizando, aumenta la velocidad con que esta se seca. ¿Ya? Tomemos como referencia el punto A. ¿Ya? En el punto A, yo tengo que la temperatura de la muestra se encuentra en equilibrio, ¿no es cierto?, en estado estacionario. La muestra tiene una temperatura de menos 20 grados Celsius, ¿ya? Y la temperatura de la bandeja son 20 grados Celsius, ¿ya? De esta manera, nosotros estamos trabajando aproximadamente con 40 milipascales de presión y tenemos una velocidad de liofilización de 0,15 gramos por centímetro cuadrado. Si yo quiero aumentar la velocidad de secado manteniendo la temperatura de la muestra, por ejemplo, si estoy muy cerca de la transición vitrea y la transición vitrea es menos 17 grados Celsius, me va a convenir mantener la temperatura de la muestra a menos 20, pero quiero aumentar la velocidad de secado. La única alternativa que tengo es aumentar la velocidad, la temperatura de la bandeja, pero tengo que disminuir la presión de la cámara. Entonces, es una cosa con otra. Yo puedo aumentar la temperatura de la bandeja, pero tengo que disminuir la presión de la cámara porque eso me va a disminuir la transferencia de calor por conducción desde las partículas que están en la cámara hacia la muestra. De forma equivalente, la otra alternativa, ¿no es cierto? Si estoy a menos 17 grados, puedo aumentar la temperatura de la muestra a menos 17,5, manteniendo la temperatura de la cámara, pero tengo que aumentar la presión de la misma, o sea, mantengo la temperatura de la bandeja, pero debo aumentar la presión de la cámara, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, ustedes tienen que tomar las decisiones en función de la temperatura de transición vitrea si es que ustedes están buscando acelerar el proceso de liofilización. ¿Alguna duda con estas variables? ¿No? ¿Está claro? Ya. La siguiente. Ya. El proceso de liofilización, yo no se lo he explicado. Ustedes entienden que hay una primera etapa que es el congelamiento. Después viene el proceso de liofilización. Y este proceso de liofilización, que es del que hablamos anteriormente, se llama secado primario. Y existe un secado secundario donde yo elimino la humedad remanente que quedó en la muestra, que no se transformó en hielo, ¿no es cierto? Esta humedad puede ser humedad que está interactuando con nuestras moléculas o humedad que está formando el sólido vítreo dentro de la misma. Entonces, obviamente, yo tengo que tomar decisiones distintas para eliminar los distintos tipos de humedad. Entonces, el proceso de liofilización comienza lo siguiente. Yo todavía no he puesto la muestra en el liofilizador. Eso significa que la presión de la cámara es la presión atmosférica. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tomo todas mis muestras, que están representadas acá, y las someto a un proceso de congelamiento a menos 50 grados Celsius. En el menos 50 grados Celsius es el punto del consumidor en función de la microestructura que ustedes están buscando. Una vez que la muestra se congeló completamente y la temperatura de la misma es homogénea, pongo la muestra en la cámara o comienzo el proceso de liofilización. En este caso, la temperatura de la bandeja probablemente esté por acá, ¿no es cierto?, a menos 20, la bandeja va a estar a la misma temperatura que la muestra, porque ocupé la misma bandeja para congelarla. Entonces yo aumento la temperatura de la muestra a menos 20 grados Celsius, y lo que vemos es que la temperatura de la muestra, la temperatura de la bandeja aumentó a menos 20 y la temperatura de la muestra también aumentó un poco más y se estabilizó a menos 30, ¿no es cierto? Y empieza el proceso de liofilización, donde veo que la temperatura de la muestra permanece constante. En un determinado punto del secado primario, vamos a ver que las muestras van a empezar a aumentar su temperatura, y eso tiene que ver con que el proceso de secado ya retiró todos los cristales de hielo y empecé a eliminar la humedad que está formando los cristales vítreos de la muestra. Entonces eso lo voy a ver porque las muestras empiezan a aumentar su temperatura acercándose a la temperatura de las bandejas. Por otro lado, si se fijan acá en el condensador, yo bajé la temperatura del condensador para ir eliminando toda el agua que se está arrastrando en este proceso de liofilización.
Entonces, una vez que todas las muestras o las muestras alcanzaron la temperatura de las bandejas, se terminó el secado primario. En dicho caso, para eliminar esta humedad que está ligada químicamente o el agua que está formando la esfera de hidratación, ¿no es cierto?, el sólido vitrio, yo aumento la temperatura de la bandeja y mantengo la presión de la cámara bien abajo para que esta mantenga las condiciones de liofilización de la muestra, pero aumento la temperatura de la bandeja. Y lo que voy a ver es que lentamente la temperatura de la muestra aumenta hasta igualar la temperatura de las bandejas, y yo voy haciendo escalones de temperatura, ¿no es cierto? Voy aumentando la temperatura gradualmente y voy viendo cómo las muestras alcanzan la temperatura de las bandejas, hasta que las muestras no van a poder alcanzar la temperatura de las mismas, en cuyo caso doy por finalizado el proceso de liofilización. Entonces está el primer paso de la liofilización, que es el congelamiento, ¿no es cierto?, que hay que tener cuidado con la transición vítrea y con la velocidad con que hago el congelamiento. Posteriormente tengo que tener cuidado después en la operación de secado primario de mantenerme abajo de la temperatura de la muestra de la transición vítrea, para que el proceso de liofilización se haga de manera homogénea, y posteriormente puedo ir aumentando las temperaturas de las bandejas para ir eliminando la humedad residual. Y este secado secundario es opcional, depende de la aplicación que ustedes quieran, pero el secado primario es como el estándar que se utiliza en el proceso de liofilización. ¿Quedó claro? Profe, dígame si me equivoco, pero entonces en el secado primario, el agua que está en el producto que yo quiero sacar se va al condensador Sí. y se hace un secundario si es que pasara que no toda el agua se ha ido al condensador. ¿Se hace un secado No, secundario? no necesariamente, depende del contenido de humedad que tú necesites para tu muestra. Hay gente Ah, uno podría conservar humedad. sí, puede ser que, por ejemplo, igual esto se demora, no sé, se demora una semana de repente sacar una muestra. Entonces, si queréis demorarte 4 días y te sirve tener un 5% de humedad, cumple. Entonces no tenéis por qué eliminar más. Eso depende Ya, de lo que tú pero busques. el agua siempre se va, el agua que yo estoy extrayendo siempre se va al condensador. En mayor parte, igual puede quedar agua residual que tú la sacas por la bomba de vacío. Por eso se... Un poquito. Ah, ya. O sea, no es que Pero, salga, quede todo en el condensador. Tú eliminas no sé, un 95% del agua, y el resto se te va a ir sí o sí por la bomba de vacío y le vayas a sacar al medio ambiente. ya, pero no pasa de que podría yo hacer todo el coso de secado y aún quedarme agua en el ambiente alrededor de mi muestra. Sí, siempre te va a quedar un poco, porque nunca vaya a poder secar 100% una muestra. Igual que en el secado normal siempre te va a quedar una humedad residual, pero eso en la liofilización puedes hacer que sea extremadamente baja el Ya, pero ya vendría siendo despreciable. claro. Em, Esto sigue una especie de, el agua que se va sacando sigue una especie de ruta, o sea, parte de donde están las bandejas y el agua Sí, se va moviendo. sí, o sea, en el fondo se hace vacío y el agua va difundiendo desde la muestra que están en las bandejas hacia la bomba vacío. Obviamente aquí se deposita una gran cantidad de agua, ¿no es cierto?, para evitar que la bomba de vacío se eche a perder. Ya, perfecto. Gracias. Ya. Ya. Por último, existen 3 tipos de liofilizadores, y vamos a hablar un poquito de estos 3 tipos de liofilizadores y vamos a terminar la clase de hoy. Recuerden que hoy día hay ayudantía, ¿ya? Entonces, el enlace de la ayudantía ya está disponible en un curso para que se conecten. Ya la va a hacer Kevin la clase de hoy. Ya la ¿La clase, ayudantía es con respecto a la clase pasada no, o con respecto a la materia para que entra a la preparar prueba? la prueba que está disponible ahora. Perfecto. Entonces, si se quieren conectar un ratito, siempre es deseable, ¿ya? Ya. Están los liofilizadores rotatorios, que se utilizan normalmente para liofilizar líquidos. Entonces, si yo tengo una solución y la busco liofilizar, la cargo en el liofilizador, que tiene unas paletitas que en el fondo va revolviendo la solución, que se va a congelar, ¿no es cierto?, para que no se haga un sólido compacto, sino que se haga un sólido poroso, que sea mucho más fácil secarlo. Entonces, que cargo la solución y se va secando y se va moviendo a medida que se va liofilizando. Estas van llegando al condensador. Así son los condensadores industriales. Me gustó harto la foto que encontré en internet, porque así son los condensadores, ¿ya? Entonces este condensador posteriormente se va a llenar de hielo,
de toda el agua que retiramos de esta solución que estaba acá, y acá está el sistema de bombas de vacío. ¿No es cierto? Fíjense que son puros tambores, ¿ya? De hecho, el laboratorio de operación unitaria son puros tarros y tambores y bombas, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista industrial, se parece bastante a este montaje que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, esto es el liofilizador rotatorio que se ocupa principalmente para secar soluciones. Obviamente en la industria farmacéutica probablemente esto sea mucho más sofisticado, ¿ya? Con mucho más cuidado. Esto se nota que una instalación industrial de otras características que no es farmacéutica. ¿Ya? Están los liofilizadores de colector o los liofilizadores de manifold, ¿ya? Estos liofilizadores acá, normalmente en la parte de abajo está el condensador. Acá hay una cámara con bandejas. O sea, estos liofilizadores de bandeja a escala de laboratorio permiten poner en estas bandejas algunas muestras, y existen unos colectores que se conectan a esta cámara de liofilización, y acá se pueden conectar las muestras. O sea, pues yo puedo poner muestras individuales. Se utiliza cuando yo manejo una gran cantidad y diversidad de muestras, ¿no es cierto? En el laboratorio de repente todos están trabajando en temas de investigación distintos y todos trabajan con liofilizadores y van poniendo sus muestras en estos colectores de aquí, ¿no es cierto? Obviamente, la práctica habitual de estos tipos de liofilizadores es que se descongela, o sea, que el proceso de liofilización normalmente dura una semana, se sacan todas las muestras y se descongela el condensador y se vuelven a conectar. El liofilizador es esta parte de aquí, y obviamente en esta conexión de acá se va a poner nuestra bomba de vacío que permite bajar la presión de este sistema. Estos liofilizadores son muy poco eficientes. ¿Por qué? Porque estas bandejas y los colectores no están calefaccionados. Eso quiere decir que el proceso de liofilización es súper, súper lento. Entonces, se utiliza mucho para investigación, porque en la investigación uno se puede demorar un poquito más, pero a nivel industrial uno tiene que aprovechar el tiempo muy bien, y obviamente tienen bandejas para calefaccionar las muestras que uno está haciendo para que el proceso de secado sea mucho más rápido. Y están los liofilizadores de bandeja, que también hablamos un poquito acá, ¿no es cierto? Estas bandejas son calefaccionadas, se ponen en el liofilizador y se dejan un cierto tiempo para que vaya disminuyendo la humedad. Estos tipos de liofilizadores son los que se utilizan más corrientemente en la industria. Son unas cámaras de liofilización enormes, ¿ya? En Soprola se trabajan con liofilizadores harto para trabajar leche, cafés, dependiendo del tipo de cafés. Entonces la industria alimentaria tiene un uso súper extendido, ¿ya? Y en investigación también, ¿no es cierto? Dependiendo de la aplicación que ustedes utilicen. ¿Les quedó alguna duda de la clase? O sea, del taller. Profe, disculpe. Sí. A mí me quedó una duda en el último diagrama que mostró, como del S. Mencionó que primero se sublima el agua que está contenida en los cristales y después agua que queda en la solución vítrea. Sí. Se hace de forma paralela. Lo que pasa es que al comienzo no se nota porque esta agua vítrea tiene una presión de vapor muy chiquitita. Pero posteriormente, cuando sacamos el agua que ejerce una presión de vapor más grande, ahí se empieza a notar esa agua vítrea que ejerce una presión de vapor más baja. Ah, ya, súper. Gracias. Ya. ¿Una otra duda? Bueno, si no hay más dudas, podemos terminar el taller. Yo mañana les voy a subir el paper que van a leer para biotecnología, que de nuevo va a tratar de microestructura, gradientes de temperatura y una aplicación biotecnológica, ¿ya? La idea es ponerlo un poquito en contexto en su ámbito disciplinar, ¿ya? La liofilización, de hecho, la pensé harto para biotecnología, más que química ambiental, ¿ya? Porque efectivamente yo he visto muchos biotecnólogos trabajando con la liofilización, y obviamente una operación unitaria es súper importante, y es re importante que también entiendan los fundamentos de su funcionamiento, ¿ya? Yo les voy a subir la diapositiva mañana también, y todos los trabajos y las especificaciones del mismo. Y les voy a dejar colgada la tarea para que empiecen a trabajar,
¿ya? La idea es que de la tarea no va a ser muy complicado, tienen que leer el paper y ojalá se junten a discutir las preguntas que les voy a hacer. Las preguntas van a ser un par para ver si leyeron el paper y un par más de análisis, ¿no es cierto? Donde ustedes van a tener que discutir y rellenar unas preguntas y yo con eso les voy a evaluar este taller, ¿ya? En este caso, este taller no es como con un No uniforme, informe. no, Ya. o sea, pongan sus nombres, etcétera, pueden poner un título de liofilización, sus nombres y contestar Y la las preguntas. Perfecto. Gracias, pregunta. profe. Sí, va a ser muy, muy operativo. No les voy a pedir lo mismo siempre. Por ejemplo, en el taller de filtración yo no les voy a pedir un informe, sino les voy a pedir que me resuelvan un par de ejercicios súper clásicos en laboratorio que los modelen. ¿Ya? Y para eso vamos a tener un taller de filtración donde voy a ponerle algunos ejemplos de cálculo, les voy a pedir algunos parámetros críticos, y la idea es que entiendan los fundamentos de la filtración y cómo la pueden optimizar. ¿Ya? Entonces así sucesivamente vamos a tener distintas actividades para los talleres. ¿Está claro? Sí, profe. Gracias. Ya, alumnos y alumnas, espero que les haya gustado el taller de hoy, espero no haber sido tan latero. Y espero que les sea de utilidad. Eso es como el objetivo que tengo del curso, de los talleres, y de a poquito estamos tratando de que el curso sea un poquito más aterrizado en lo que va a ser su desempeño, ¿ya? Profesional. Cualquier duda, por favor, no duden en escribirme. Estoy disponible para hacer videoconferencias. Ahí si no tengan miedo, yo estoy súper disponible. De repente hasta los fines de semana les puedo contestar. Ahí sí, por favor, siéntanse en la confianza de preguntar todas sus dudas y consultas, cualquier problema que tengan, cualquier inconveniente, si tienen problemas de conectividad, no duden en informármelo oportunamente. ¿Ya? Recuerden, la ayudantía es a las 5, ¿ya? El enlace está en el foro de cursos. Muchas gracias, profe, que esté bien. Ya usted igual, Chao, profe, cuídense. cuídese. Chao. Chao, profe, que esté Chao. súper bien. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego.